con respecto a eso, debería escuchar el sermón de esta mañana en el internet, ahí estará grabado y debería escucharlo porque necesitamos entender bien el contexto histórico de aquel entonces y también el contexto de la carta. El asunto de estar tristes o estar alegres y de estar enfermos o de estar sanos tiene que ver con todo lo que nos ha dicho Santiago. Recuerden que más que una carta es como un sermón que se envió por el correo de aquella época, que era una persona que llevaba la carta a otro lugar. Es un sermón, de hecho, si agarramos toda la carta de Santiago y la leemos, duraría menos que un sermón predicado en esta iglesia. Tomaríamos muy pocos minutos para leerlo. Es un sermón completo. Así es que nosotros lo despedazamos y de cada pasaje hacemos un sermón o varios sermones, pero tenemos que entender su contexto completo. Él nos ha estado hablando de cosas muy interesantes, como ejemplo podríamos leer todo el capítulo 5, porque Él nos ha hablado de cosas, de estar enfermos, de estar sanos, de hacer esto, aquello, y toda la carta es un sermón que es una exhortación a una vivencia ética, a una vivencia mejor en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, el capítulo 5, leamos algunos versículos del capítulo 5, del versículo 9 hasta el 13, antes de este que estamos leyendo. Dice: hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y después de esto vienen las instrucciones que hemos leído ustedes y yo aquí. Interpretarlas independientemente de todo este contexto del capítulo sería encontrar cosas en contra de la carta. Debemos interpretar a la luz de esta carta y por supuesto también de la totalidad de la Biblia, porque si no nos podríamos confundir y desarrollar alguna que otra herejía, como sucede el día de hoy en el mundo evangélico. Si nos enfocamos en solo una parte de la instrucción, gracias hermano, podemos confundirnos y llegar a un problema doctrinal. Algunas personas, por ejemplo, se enfocan mucho en el aceite. Lo vimos en los versículos anteriores, versículo 13. Algunas personas se enfocan mucho en el aceite. Creen que esa es la clave, que solo así se derrama el poder de Dios. Pastor, pero únjame con aceite, porque si no ¿qué? Si no, la oración no tiene sentido. ¿Cuál es? Ya expliqué eso en la mañana, no lo voy a repetir ahora acá, pero si usted no fue a las 8, debería escuchar eso porque es muy importante. Pero algunas personas se enfocan en el aceite. Otros ponen su enfoque en la oración. Las palabras son la clave. Y hay hasta quienes tienen una especie de conjuros o declaraciones y creen que por esa oración será contestada. Algunas personas creen que la frase en el nombre de Cristo es como una abracadabra final para que todo se cumpla. Y algunas personas incluso han inventado otros abracadabras. Por ejemplo, dicen que si decimos por la sangre de Cristo, o si decimos declaro o decreto o cosas así. Y algunas personas creen que tiene que ver con la oración. Y hay quienes incluso ponen su enfoque en los ancianos o líderes y creen que de ellos depende el poder. Por eso se habla de personas que supuestamente tienen dones de sanidad o que son profetas o apóstoles y que tienen ciertos poderes que los demás no tienen y que los ejercen para nuestro bien y que entonces hay que ir con ellos para que nos impongan las manos y digan cosas o declaren cosas. Cualquiera de estas posturas está equivocada. No podemos perder de vista esta declaración que está en medio del pasaje. El Señor lo levantará. Leámoslo otra vez. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero está escrito ahí, el Señor lo levantará. No podemos perder de vista esta palabra. No es el aceite, no es la oración, no es el ministro religioso, sino Dios. Todo lo demás no es sino el medio por el cual nos acercamos a Dios y ponemos en sus manos nuestras necesidades. Poner el enfoque en el aceite, poner el enfoque en la oración o las palabras, poner el enfoque en las personas que oran es equivocado. Debemos enfocarnos en el Señor, de Él viene el poder. Para encontrar la enseñanza entonces de este pasaje, enfoquémonos en las bendiciones que nos presenta. Por eso he llamado a este sermón o esta parte del sermón, esta segunda parte del sermón, que la primera fue a las 8. Salud en medio de la bendición. Encontramos aquí 4 bendiciones que se declaran en este pasaje. Salvará al enfermo, el Señor lo levantará, le serán perdonados en relación a los pecados y para que seáis sanados.
4 bendiciones que me parece que no podemos perdernos ustedes y yo. Y ahora que estamos en este día de convocatoria de ayuno y oración y estamos juntos, y algunos de nosotros, un remanente desde las 7 de la mañana estamos juntos, pues les propongo que disfrutemos estas bendiciones. Primera de ellas, aprovechemos la bendición de la comunidad para vivir la salvación. Aprovechemos la bendición de la comunidad para vivir la salvación. Cuando digo que debemos entender el contexto histórico es muy importante. Ustedes y yo de repente tomamos palabritas de la Biblia o palabras de la Biblia y las interpretamos como si se hubieran dicho en nuestro contexto histórico, y no se dijeron en nuestro contexto histórico, y podemos llegar a conclusiones equivocadas. Se dijeron en un contexto determinado en donde esa palabra significaba determinadas cosas. Me parece que eso pasa en este pasaje muy comúnmente. La oración comunitaria nos sana, me parece que de eso nos habla, y la primera bendición es esta: salvará al enfermo. Fíjese bien, salvará al enfermo. Si no entendemos bien eso en su contexto, podemos llegar a herejías. Debemos ser cuidadosos al interpretar esta declaración de Santiago. La oración de fe salvará al enfermo. Órale. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. De pronto surgen algunas preguntas. ¿Estar enfermo es lo mismo que estar perdido? Porque dice que la oración de fe salvará al enfermo. ¿Quiere decir que porque estaba enfermo estaba perdido? ¿Si viera al infierno? O sea, se le enfermó la hermana Cuquita, perdón, si hay una Cuquita aquí, la hermana, mejor digo Espergencia, porque no creo que haya alguna, ¿verdad? Se enfermó la hermana Espergencia, vamos a orar por ella y se salva, porque estaba perdida. O sea, no era salva. Seguramente no dice eso, entonces cuidado con eso. Cuidado con atribuirle poderes a nuestra oración y a las palabras y demás. Nos hace preguntarnos, ¿el estar enfermo es lo mismo que estar perdido? ¿El poder para que alguien sea salvo emana de la oración? O sea, porque yo oro, mi oración salva a esa persona. ¿El poder sanador emana de la oración acaso? ¿Las enfermedades son siempre un resultado directo y proporcional de los pecados? O sea, cuando una persona está enferma porque ha pecado, por eso dice el texto, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Lo que quiere decir que una persona está enferma es porque ha cometido pecados. O sea, los pecados son directa y proporcionalmente dados las enfermedades son directa y proporcionalmente dadas porque cometimos un pecado. No. Necesitamos retomar el contexto de toda esta carta. Recuerde que es un sermón que está concluyendo. Estas son las palabras concluyentes de Santiago. Santiago le está hablando a un grupo de cristianos. Son hermanos, son salvos, han creído, han recibido la salvación de parte del Señor. Así que la frase salvará al enfermo no se refiere a la vida eterna, no se refiere a que esa oración lo despacha en la vida eterna, ni se refiere a la justificación o redención que el Señor Jesús puede efectuar en nosotros, sino a una experiencia de sanidad. Sanidad. La palabra salvación en la Biblia se usa muy a menudo también para sanidad, crecimiento, bendición, liberación de enfermedades comunitarias, etcétera. Seguramente tiene que ver con todo lo que nos ha estado diciendo antes. Nos estaba hablando de estar peleados, nos estaba hablando de quejarnos unos contra otros, nos está hablando de tener que jurar para que nos crean, porque nuestra palabra sí, no la cree nadie. Nos estaba hablando de ser abusones algunos con las personas necesitadas. Nos está hablando de vivir en deleite, nos habló de la lengua, ¿se acuerdan? Capítulo 3. En este sermón de Santiago nos habla bien serio de muchas cosas. Y luego nos dice aquí que la oración de fe salvará al enfermo. ¿A qué se refiere? ¿A salvación de vida eterna? No, porque es Dios quien salva. No, mi oración no salva a una persona. Entonces, ¿a qué se refiere esta salvación? Seguramente se refiere a salud, crecimiento, maduración de nuestra vida. Podemos decirlo de esta manera: la salvación es una experiencia que comienza en la tierra. Ustedes y yo hemos sido salvados, ya somos salvos, aunque no estemos en la vida eterna todavía. Ya somos salvos y ya disfrutamos la salvación. ¿Se acuerdan en la oración aquella de confesión tremenda de David, Salmo 51, una confesión tremenda? Fue justamente ese Salmo 51 compuesto después de que David fue confrontado por Natán por su adulterio y asesinato. Adulterio con Betsabé y asesinato de su esposo Urías Eteo, ¿recuerdan? Y él compone el Salmo 51 tremendo, y entre las palabras que dice de contrición, de arrepentimiento, de confesión, dice: vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. No dice vuélveme la salvación. No se sabía condenado para ir al infierno. Él sabía que a pesar de su pecado, Dios lo amaba y lo había redimido. Y dice: vuélveme el gozo de mi salvación. Permíteme disfrutar lo que ya experimento porque tú me has salvado. La salvación es una experiencia que comienza en la tierra. La salvación es una bendición que se vive en comunión con la comunidad de fe. Déjeme decirlo de esta manera para que comprendamos esta enseñanza de Santiago. Seguimos en el mundo,
pero al formar parte de la iglesia hemos sido salvados de Él. Cada vez que nos encontramos como comunidad de fe, como ahora lo hacemos, después de haber andado en el trabajo, en la escuela o en la colonia, escuchando desesperanza, perversión, amargura o juicio, y llegamos a la comunidad de fe, somos salvados por la comunidad de fe. No en el sentido de que porque llego aquí, ya voy a ir al cielo y si me salgo de aquí me voy a ir al infierno. No, sino en el sentido de que soy rescatado porque vengo de... ¿Cuántos trabajan así en una oficina donde hay palabrotas y chistes obscenos? ¿Y cuántos trabajan así? Sí, ¿verdad? Algunos no. ¿Dónde trabajan? ¿En un templo o algo así? En un templo. Pero algunos, a lo mejor no tan cosas tan groseras, pero hay cosas, hay trampa. En los trabajos hay trampa, en los barrios. Las mujeres antes de llegar al templo de repente reciben piropos obscenos de gente perversa que pasa por la calle, ¿no es cierto? Y cuando entramos aquí, entramos al espacio, por así decirlo, geográfico de la salvación. Cuando Santiago se refiere a esto, ahí está el enfermo, triste, sufriendo, tristeza, angustia, no sabe si va a sanar, no sabe si va a morir, está triste por supuesto, está a lo mejor un poco desesperanzado y llega el creyente y la oración le salva, le bendice, le hace recordar la salvación en el Señor, le hace experimentar el gozo de tener hermanos, le hace recuperar la esperanza de que será sanado. Porque si usted dice, no, ahí dice que la salvación, si usted cree entonces que es vida eterna, entonces estamos ante una herejía tremenda en este pasaje. Ahora resulta que yo cuando oro, las personas son salvas. Y eso no dice el pasaje, porque eso no dice en ninguna otra parte de la Biblia. La Biblia dice que solo hay un hombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿En quién? Jesucristo. Solo en Él tenemos salvación. No es por mi oración. Ahora, si entendemos esta enseñanza de Santiago, entonces me parece que hay algo hermoso aquí. Podemos decir que la salvación se vive en comunidad. Ahora mismo ustedes y yo, por así decirlo, nos estamos salvando los unos a los otros. No en el sentido de darnos la vida eterna en el cielo, pero sí en el sentido de darnos la vida eterna en la tierra. Mi esposa me salvó a mí de la soledad, de la tristeza, del despropósito matrimonial, ¿no? Sin ella estoy perdido absolutamente. No le decimos así cuando estamos enamorados, sin ti estoy perdido. Entonces me salvaste, ¿no? Nos salvamos unos a otros, nos encontramos unos a otros. Yo me encontré a ustedes, Iglesia Oreb, me salvaron. No tendría sentido mi vida si no soy pastor de la Iglesia Oreb. Pero Dios me salvó al traerme aquí con ustedes. Una salvación, me refiero a este disfrute de la salvación en la tierra. Crecimiento, maduración, gozo, alegría, por supuesto que sí. Eso sí, a eso se refiere Santiago seguramente. La salvación se vive en comunidad. Así que la enseñanza es esta: aprovechemos la bendición de la comunidad para vivir la salvación. En segundo lugar, aprovechemos la bendición de la comunidad para crecer. La oración comunitaria nos perfecciona. Dice el texto, el Señor lo levantará. Lo que dice Santiago es muy claro. Un cristiano es mejor después de un periodo de enfermedad. Escúcheme, un cristiano es mejor después de un periodo de enfermedad. Es más santo, más maduro, más fuerte, porque fue acompañado en su dificultad por una comunidad de fe que lo enriquece, le alienta y le fortalece. Quien le levanta es Dios, el texto dice, pero lo hace por medio de las manos de sus hermanos en la fe. Por eso es vital compartir intensamente nuestras vidas en comunidad. Pero tengamos cuidado al interpretar esto que estoy diciendo. Esta enseñanza debemos intentar interpretarla adecuadamente. No esperemos que todos nos acompañen cuando estamos enfermos, si nosotros no hemos acompañado a nadie en sus enfermedades. No se ofendan, pero he recibido algún reclamo de algunas personas cuando me dicen, pastor, es que al sepelio de mi abuelita, por ejemplo, o de mi mamá, pues no vino más que usted y 2, 3 hermanos. Yo no lo hago en ese momento, pero me gustaría preguntar, hermana, ¿y su abuelita y usted fueron al sepelio del hermano fulano a donde yo fui la semana pasada? ¿Y su abuelita y usted fueron al sepelio del otro hermano que yo casi cada semana voy a un sepelio y usted no ha ido a ninguno? Este asunto es proporcional, ahora sí, a nuestras relaciones. Yo visito enfermos, enfermos me visitan. Yo comparto el amor con otros que están necesitados, esos otros comparten su amor conmigo, y mientras más compartimos y mientras más comunidad somos, más nos salvamos los unos a los otros. Se trata de un privilegio de quienes se integran con pasión y entrega a las relaciones de fe, esperanza y amor que hay en el reino.
Ustedes saben que el próximo año, que es a partir de mañana, iniciaremos un nuevo proyecto educativo. No lo iniciaremos de inmediato porque tenemos 3 meses de transición. Tenemos ahora todavía el instituto tal como funciona. Ahora mismo está el instituto funcionando, pero en 3 meses tendremos un periodo de un domingo sin instituto bíblico y después iniciaremos una manera diferente. Y se llama, los grupos que se formarán en el nuevo instituto bíblico son grupos de núcleos de pastoreo. Porque creemos, somos una comunidad que ha crecido mucho y resulta que un solo pastor o 2 pastores o 3 pastores o 10 pastores no podemos pastorear a toda una congregación así, entonces necesitamos multiplicidad de pastores. Entonces cada grupo aquí en la iglesia estudiando la palabra de Dios será un grupo, un núcleo de pastoreo. El líder, el pastor, el maestro ahí será un pastor también que nos cuidará. Así es que tendremos que decir, todos los que no sean parte de un núcleo de pastoreo, pues estarán en una cierta relación no tan intensa, tan estrecha con todos los demás. Y por supuesto que los beneficios espirituales serán menores, yo digo, porque es lo normal. Mientras usted más se integra, más bendiciones tiene. Por eso el pasaje que estamos estudiando desde el principio, desde las 8 de la mañana, comienza diciendo, si hay algún enfermo entre vosotros, llame dice aquí, los ancianos de la iglesia. Lo que está diciendo es intégrese a otros. Dijimos que una de las cosas que significa ungir con aceite es someterse a la autoridad de alguien. El que era ungido se sometía a la autoridad de alguien. Así es que nos sometemos a la autoridad de alguien, me pongo bajo la mentoría de alguien y ese alguien me pastorea y eso por supuesto que me salva, en el sentido que me permite vivir la salvación de Dios aquí en la tierra, me salva de la tristeza, del despropósito, de la desesperanza, de las angustias, me salva de las posibilidades de pecar, porque ciertamente en el mundo tenemos tentaciones, llego a la congregación y soy salvado. En alguna ocasión alguien me dijo, cuando yo era un joven que no era pastor, comencé a ser pastor muy joven, pero cuando todavía no era pastor, alguien me dijo en alguna ocasión cuando llegué, porque nos quedamos de ver en algún lugar y llegué por él a una cierta esquina de cierta universidad, y entonces me dijo, me salvaste. Le dije, ¿de qué? Es que estos me estaban invitando a no sé qué, y cuando te vi dije, no, ya me salvaste. Pues sí lo salvé, ¿verdad? O sea, en el sentido de que lo llevé a la vida eterna, ¡no! En el sentido de que mi presencia y mi compañerismo le hizo a él rechazar una cierta invitación, le dio valor para vencer una tentación o le dio pretexto para no ir, pues. Si no fue muy espiritual, por lo menos le dio pretexto para decir, tengo otro amigo con el que debo ir. Y por supuesto que sí. Integrémonos a la comunidad de fe y seremos levantados por el Señor en medio de las pruebas y dificultades. Por eso, 2 enseñanzas hasta ahora. Aprovechemos la bendición para vivir la salvación, para ser salvados cada día, no en el sentido de vida eterna, esa ya no la dio el Señor, sino en el sentido de disfrutar la vida eterna aquí en la tierra. Y aprovechemos la bendición para crecer. Y una tercera cosa, aprovechemos la bendición de la comunidad para vivir la gracia. La oración comunitaria nos redime. Mire cómo dice el texto, les serán perdonados. Primero dijo, salvará al enfermo, luego dice, el Señor lo levantará. Y ahora la palabra es esta, les serán perdonados, y habla por supuesto de los pecados. El texto completo dice, y si le hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Mire, hermano, las enfermedades no son necesariamente resultado de un pecado. No son necesariamente resultado de un pecado. Hay personas que sufren circunstancias que no merecen, y hay quienes se merecen mucho dolor y no lo experimentan. ¿Están de acuerdo conmigo? El ejemplo del ciego de nacimiento del Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 12, nos aclara toda controversia al respecto. Si alguno tuviera duda de lo que estoy diciendo, el Señor lo dijo claramente. Le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? La pregunta era muy profunda porque los de aquella época pensaban que las personas estaban enfermas a causa de sus pecados. Pero este nació ciego. ¿Cuándo pecó? Entonces se había desarrollado una teología en aquella época que decía que se podía pecar en el vientre, y algunos otros decían que se podía pecar incluso antes de nacer. O sea, que existíamos antes de nacer y en algún lugar pecaban la gente. Imagínense las herejías que tiene que inventar alguien para sostener sus herejías, sus doctrinas torcidas. Y entonces le preguntan al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué dijo el Señor? No es que pecó este ni sus padres, sino que este está ciego para que Dios se manifieste y la gloria sea para él. Ahora, dígame una cosa, ¿ese hombre era pecador? Sí. ¿Y sus papás eran pecadores? Sí. Algunas personas pensaban que las personas nacían enfermas por los pecados de los padres. No habían leído allá en Apocalipsis, en Jeremías y en otros pasajes donde el Señor dijo que nunca más se debería decir que los padres comieron las pasas y los hijos tienen caries. Dice uvas secas y dice dentera, pero es lo mismo. Dice, nunca más deberán decir eso. Cada quien morirá por su propio pecado, no por el de sus padres. Así que eso de las maldiciones generacionales, de algunas personas lo manejan equivocadamente.
Dice que cada quien, el que come mucho dulce, pues ese es el que tiene caries. No mis hijos, sino el que lo come, el que comete el pecado, ese muere. Nunca más se dirá así el Señor, dice. Pero aquí el Señor dice, no es que pecó este ni sus padres. No está diciendo que no pecaron. Lo que está diciendo es que no es ciego como consecuencia de un pecado de alguien. Así que tengamos cuidado de eso. El Señor nos aclara y no deja controversia alguna. Sin embargo, Santiago nos hace alusión al perdón de pecados porque nos está hablando de las relaciones interpersonales. ¿No se le ha pasado hablando de eso en el capítulo 5 de la carta y en toda la carta? Nos ha dicho que hablemos la verdad, sin juramentos, que no nos quejemos unos a otros, que no chismeemos, que no abusemos de los débiles, etc. Así que nos hace entender que debemos aprovechar todo momento, enfermedad o bendición para restaurar nuestras relaciones y experimentar perdón. Por eso nos pide que confesemos nuestras faltas los unos a los otros, porque en la comunidad de fe el perdón es una experiencia vital. Así que aprovechemos la bendición de la comunidad para vivir la gracia. La oración comunitaria nos redime. Les serán perdonados, dice. Cuando nos juntamos podemos ser perdonados. Aprovechemos las oportunidades para pedirnos perdón. Lo decíamos ya en la mañana, que aquí el texto dice desde el principio, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. No dice, si alguno está enfermo, aguántese, no le cuente a nadie porque van a pensar que es muy pecador y por eso está enfermo. Y si alguno tiene pecados, la ropa sucia se lava en casa, allá solo usted, internamente, hable con Dios, no le diga a nadie, si no, imagínese, qué vergüenza que sepan que usted hace esas cosas. Pero como Santiago nos ha estado hablando de relaciones interpersonales, ¿por qué quiere que confesemos los pecados unos a otros? Yo sí creo que hay pecados que hay que confesarlos en privado. Hoy en la mañana, a las 7 de la mañana, la primera oración después de la oración de invocación fue de contrición y de solicitud de perdón. Oramos pidiendo perdón al Señor. De hecho, oramos, hermanos que no fueron a esa hora, oramos pidiendo perdón por toda la iglesia, por usted y por todos nosotros. Porque hay pecados colectivos que como iglesia hemos cometido. Identificamos algunos y dijimos algunas cosas y pedimos perdón a Dios por todo lo que no hemos hecho como iglesia y por lo que tal vez hemos hecho mal como iglesia. Pero lo hicimos en privado. Cada quien guardamos silencio durante algunos minutos y estábamos de rodillas muchos de nosotros y oramos así. Pero ¿por qué dice que nos confesemos los pecados unos a otros? Porque si ofendí a Omar, no le pido perdón a Dios a solas en mi cuarto, le pido perdón a Omar. Porque si lo ofendí, le hablo con él. Así es que tome en cuenta, Santiago está concluyendo en estos versículos cosas que nos dijo en toda la carta. No puede usted sacar el texto de contexto como pretexto para inventar una herejía. El texto nos habla de algo que nos ha dicho en toda la carta. Por eso juntarnos en oración es experimentar el perdón de la gracia del Señor. Por eso nos pide que confesemos nuestras faltas los unos a los otros, porque en la comunidad de fe el perdón es una experiencia vital. Se vale pedir perdón los unos a los otros. Se vale comunitariamente redimirnos unos a otros. En el culto de negocios pasado les propuse, entre otras cosas, y ustedes aceptaron. Si no se dieron cuenta, ya ni modo. Que debemos hacer disciplina en nuestra iglesia, que debemos alinearnos, que debemos buscar salud congregacional, no solo personal y familiar, sino salud congregacional, y que debemos entonces disciplinarnos unos a otros. Se vale la disciplina. Así es que este año tendremos la posibilidad de que algunos de nosotros tengamos que decir, perdón, hermanos de la comunidad, porque he hecho mal esto, aquello, lo que sea. Las cosas de las que nos habló Santiago aquí. Se vale hacer disciplina y experimentar el perdón. De hecho, la disciplina tiene como intención primaria restaurar al pecador, ayudarlo a reconocer su pecado y arrepentirse y ser santificado y ser levantado, ser mejor. Hay otro propósito de la disciplina: salvar la iglesia, sanar la iglesia. Porque si el pecador no acepta la disciplina y no se arrepiente, entonces debe recibir una disciplina mayor. En la Biblia se habla de diferentes tipos de disciplina, incluso de la excomunión, o el hecho de decirle, no eres bienvenido en nuestro grupo, no eres parte de nosotros, porque estás incurriendo sistemáticamente, persistentemente en algo que es malo y que ofende al pueblo de Dios y el nombre de Dios. Por eso nos pide que confesemos nuestras faltas los unos a los otros, porque en la comunidad de fe el perdón es una experiencia vital. Pidamos perdón, perdonemos y vivamos la gracia que redime nuestras relaciones. A menudo en las relaciones interpersonales, en las relaciones de matrimonio, atiendo a personas, ¿verdad? En las relaciones, en la consejería pastoral, algunas personas me dicen, esto es grave, me dicen, es que
él o ella, alguno de los dos comete faltas o lo que sea, y dice, es que después de un rato ya quiere que esté yo como si no hubiera pasado nada. Hay verdad en eso, que es incorrecto. Se vale decir, perdóname. Pero hay quien no puede hacer eso. Nomás no le sale. Quiere así como, ya, olvídate pues, ya, olvídate, sí, seguimos. Ya todo muy bien. No. De hecho, el Señor en ninguna parte de la Biblia dice que nos perdona cuando le pedimos perdón. No dice eso. Él dice que nos perdona cuando confesamos nuestro pecado. Se sabe de memoria Juan 1:9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice, si le pedimos perdón, no dice eso. De hecho, David en uno de sus salmos dice, líbrame de los que me son ocultos. O sea, si hay otro pecado por ahí que no he confesado, también confieso sin saber. Dice incluso eso. Se vale en la comunidad aprovechar la bendición para vivir la gracia de Dios. La oración comunitaria nos redime. Y aprovechemos en cuarto lugar la bendición de la comunidad para vivir saludablemente. La oración comunitaria trae equilibrio a nuestra vida. Dice, para que seáis sanados, como resumen. Es incluso redundante, pero ya nos dijo, salvará al enfermo, luego nos dijo, el Señor lo levantará, después nos dice, le serán perdonados, y ahora nos dice, para que seáis sanados, que es como un resumen de todo, ¿no? Santiago dice algo muy lindo, que puede ser muy mal interpretado. La oración eficaz del justo puede mucho. Como el día de hoy, la filosofía que reina en el mundo, en el pensamiento de todos los seres humanos, cristianos o no, de cualquier religión, con el pensamiento en Occidente, más bien acá en Occidente, es la nueva era, el humanismo, el hecho de que tú tienes el poder, de que en ti está el poder si te concentras y lo declaras, el pensamiento positivo y esas cosas, es lo que reina el pensamiento del ser humano del día de hoy. Casi cualquier película que hay en el cine sobre valores maneja esta idea, cualquier proclamador o conferencista de superación personal habla de eso, de que podemos nosotros, de que tú puedes, de que debes concentrarte y esas cosas. Por causa de eso, me parece que en algunos ambientes cristianos se utiliza esta palabra para no para interpretarla de acuerdo a Dios, sino para interpretarla de acuerdo a la filosofía moderna que habla de estas cosas, del humanismo. El texto dice, la oración eficaz del justo puede mucho, y algunas toman esto como un superpoder. ¡Órale! La oración eficaz puede mucho. No, hombre, tengo un poder en la oración, como decía el hermano Elías hace rato. Y ahora resulta que podemos declarar o hacer cosas, que sucedan cosas, que podemos moverle. Usted mueve la mano de Dios. ¿Qué? O sea, Dios es un niño de primaria que no sabe escribir, y necesita una maestra como usted y como yo para que le ayudemos a escribir bien. Déjame decirlo muy claramente. La oración no cambia las circunstancias. Creer que sí lo hace es uno de los actos de soberbia más absurdos y ridículos del ser humano. ¿Cómo se nos ocurre creer que una simple palabra nuestra puede hacer que el Todopoderoso, perfecto, sabio, creador y sustentador del universo, haga lo que no había pensado hacer? Pero, ¿qué dices? Está bien, así lo voy a hacer. ¿Cómo se nos ocurre eso? ¿Sabe a qué se me figura? Todavía no acabo lo que estoy diciendo. ¿Sabe a qué se me figura? Como ese chiste que hay de la hormiguita que se quiere poner su traje de baño y no se lo puede poner porque no lo encuentras. ¿Lo he oído ese chiste? Y entonces sale a la alberca y anda la elefantita y la hipopotamita nadando. Y le dice a la elefantita, ¿te puedes salir de la alberca tantito? Se sale la elefantita y dice, ¿qué? No, ya métete. Hipopotamita, ¿te puedes salir? Y se sale, ya métanse. ¿Qué querías? Quería ver si no traían mi traje de baño. Ay, qué tierno, ¿verdad? Así de ridículo es que usted y yo creamos que si yo digo una palabra, Dios dice, ¿qué están diciendo ahí en la tierra? Así, cambio de planes, cambio de ángeles, todos los planes que teníamos se cancelan, vamos a hacer este otro que nos están proponiendo. ¿Cómo se les ocurre eso? Ya sé, la pregunta es, ¿por qué oramos entonces? Y más que emanar de la Biblia o de un conocimiento bíblico, emana de la filosofía humanista del momento, que nos gusta hacer las cosas. Nos gusta creer que todo depende de nosotros. Es que yo me he ganado lo que tengo, lo he hecho con mi esfuerzo. Que no ves que yo me he esforzado, decimos así, orgullosos y soberbios como somos. ¿Por qué oramos? Porque la oración nos cambia a nosotros. Cuando oramos,
cambiamos nosotros, somos transformados. Primero, mire los niveles en los que nos transforma. Primero, tenemos la fuerza y la sabiduría para aceptar lo que no podemos cambiar. ¿Pudo cambiar Pablo con su palabra, su aguijón? Pues hubiera declarado, ¿no? O hubiera ido con un predicador de esos a que la declarara, a que le ungiera con aceite, a que lo tumbaran con un soplido, pues qué aliento traerá. O con un sacazo. ¿Por qué no declaró sano? Declaro, aguijón, te expulso. ¿Por qué no hizo eso? Dígame una cosa. La oración, 3 veces ayuno y oración posiblemente intenso de Pablo, ¿cambió su circunstancia? Pero lo cambió a él. Ahora dice, ahora sé que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios le dijo que no a su oración. Primero, tenemos la fuerza y la sabiduría para aceptar lo que no podemos cambiar. Segundo, tenemos la fuerza y la sabiduría para cambiar lo que sí podemos cambiar. Porque en ocasiones Dios nos bendice con fuerza cuando oramos para que cambiemos la cosa nosotros. Y en tercer lugar, tenemos la fuerza y la sabiduría para esperar en Dios y saber que Él puede hacer lo que quiera con nuestra vida, incluso cambiarla. E incluso cambiar las circunstancias de acuerdo a su previo conocimiento de las cosas. La Biblia dice muy claramente que nada sucede en este universo si no es la voluntad de Dios. Así es que Él tiene previo conocimiento de las cosas. Incluso sabe lo que vamos a orar en un ratito ustedes y yo. Así es que si ustedes y yo oramos y cosas milagrosas suceden, es porque Dios es soberano y Dios quiere hacerlas. No dejemos de orar, no Señor, porque la oración nos cambia a nosotros. Me cambia para aceptar lo que no puedo cambiar, me cambia para cambiar lo que yo puedo cambiar y me cambia para esperar con fe lo que Dios puede cambiar soberanamente. Pero quien cambia las cosas es Dios, no mi oración. Tengamos cuidado de ese acto de soberbia ridículo que es creer que nosotros movemos la mano de Dios o hacemos que los planes de Dios sean cambiados. Él es soberano y no es un niño chiquito, es el todopoderoso Dios. El todo sapiente Dios, Él sabe lo que hace falta. Vivir en oración es vivir saludablemente entonces. Perdón, me salté algunas cosas. Nosotros cambiamos entonces y Él nos cambia a nosotros. Ahora bien, ¿la oración es eficaz? Porque el texto dice que la oración es eficaz. Claro que sí. Porque nos cambia, nos transforma, nos alienta, nos acerca a Dios, nos fortalece. Nunca somos los mismos después de hablar con Dios. Si usted va a decirme por lo que estoy diciendo, no es que esté analizando y descubriendo sus pensamientos, pues, entonces ¿para qué oramos? ¿Sabe una cosa? Podría decir yo, ya salió el cobre, ya apareció el peine. O sea, lo único que oraba era por comida. Esa es mi gran motivación de la oración. Quiero tragar, quiero comer. Señor, bendíceme con comida, Señor. Lo único que pienso es en eso, comida. Dios quiere que cuando yo pido comida, me goce en estar en comunión con Él. Escúcheme, me dé de comer o no. ¿Sí estoy hablando claro? Porque mi gran pasión es hablar con Él. Ahora Él prometió darme de comer siempre. ¿Para qué le pido entonces? ¿No dijo Él que me daría siempre? ¿No es una promesa de Él? Ya ni pidamos comida, ¿no? No, sí, porque no es la comida lo que nos importa, es hablar con Él. Y por supuesto que sí le comparto mis necesidades. ¿A poco no sabe usted, papá? ¿A poco no sabe usted la necesidad de su hijo? ¿Sabe o no sabe la necesidad de su hijo? ¿Quiere comprar o no quiere comprarle zapatos? Pero no es lindo cuando el papá viene, cuando el hijo viene y papá, ¿me ayudas a comprar esto y no sé qué? ¿No es lindo eso? ¿O qué le gustaría a usted, que se fuera a vender chicles para comprar eso? ¿No se ofende usted cuando su hijo hace, hijo, pero por qué no me pides si tengo dinero? ¿Por qué andas ahí ahorrando y no sé qué? Dime a mí. Igual Dios. Pero usted sí quiere bendecir a su hijo, sí quiere darle. Pero si le agrada que su hijo le pida o que su hijo le manifieste sus necesidades, igual el Señor. Pero insisto, ¿la oración es eficaz? Claro que sí, porque nos cambia a nosotros, nos transforma, nos alienta nos acerca a Dios, nos alienta en la vida, nos fortalece. Nunca somos los mismos después de hablar con Dios. Puede mucho, porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho cambiar y estar cerca de Dios es muchísimo, claro que puede mucho. Además, Dios en su soberanía
puede hacer milagros en nuestra vida y cambiar lo que nosotros no podemos cambiar, ni con toda una vida de oración y ayuno. Dios sanó mi corazón. Tenía mis arterias coronarias tapadas. Los doctores dijeron, isquemias se llaman, que eran severas, no eran leves, eran severas. Hablaron de operarme a corazón abierto y de ponerme en una especie de trabajo de plomería en el corazón. Hablaron de entrar por mi vena, ¿cómo se llama esta? Femoral, y de destaparme las venas y de luego mandar un tubito y colocarlo ahí para que estuviera así mi vena abierta, o tal vez de abrirme el pecho y ponerle una especie de remiendo, cortarme de una vena de por acá de las piernas y ponerla ahí como bypass, se dice, como un tubito extra, porque estaban tapadas mis arterias severamente, 2 isquemias, pero entraron. Y cuando el doctor cuando salieron y me dijo el doctor, sus arterias están tan libres como el periférico a las 3 de la mañana, me parece que dijo. Y creo que a esa hora no hay carros, ¿verdad? Entonces así estaban mis arterias. Yo creo que Dios me las destapó, me sanó. Ustedes oraron por mí. Yo creo que Dios quería hacer ese milagro desde siempre, pero yo no lo sabía. Ustedes no lo sabían. Y oramos al Señor y pedimos al Señor. Nos unimos a su voluntad. Nos unimos a sus planes maravillosos de hacer milagro en nuestra vida. Y eso lo honra, lo glorifica, lo bendice. Unámonos a Él. Pero si alguien piensa que Dios dijo, pues me lo voy a traer ya quiero que se muera de una vez. Pero ustedes sonaron y Dios dijo, no, cambio de planes, a ver, cambien toda la historia que tengo escrita, cambien todo porque siempre no me lo voy a traer. No, Dios es soberano. Él sí cambia cosas conforme a sus designios y como todo lo sabe, incluso sabe lo que va a pasar mañana. Incluso sabe lo que vamos a orar mañana. Y estoy diciendo todo esto para que ustedes y yo nos bajemos de nuestro ladrillito y aceptemos nuestra pequeñez delante de Él y entendamos que los milagros suceden por su gracia y por su poder y no por nuestras palabras, porque es una insolencia lo que está pasando en el mundo evangélico el día de hoy, que están levantando montones de grupos y personas que hablan del poder en la boca de los seres humanos. Eso es un error garrafal. Por eso, hermanos míos, como individuos y como comunidad, vivamos en oración. Claro que sí, vivamos en oración. Aprovechemos la bendición de la comunidad para vivir saludablemente. Tengo un desafío entonces para nosotros. Desafío a ser una iglesia saludable. Una iglesia que ora intensamente. Una iglesia que se relaciona con Dios intensamente. Espero que usted y yo estemos disfrutando el día de hoy de estar en comunión con Dios más tiempo que siempre. Ahora mismo tal vez algunos de ustedes están orando ahí en su corazón. Antes de este culto estuvimos orando y antes del culto anterior también, y seguiremos orando después de este culto y después del siguiente culto y en la tarde, y espero que usted esté disfrutando de eso y que la más grande bendición de todo esto sea estar juntos en comunión con Dios. Y si mañana pasado llega un carro y un trabajo y un hijo y un novio con quien casarse, una novia con quien casarse, yo no sé qué está pidiendo cada quien, y una casa y salud para nuestras enfermedades, si llega eso mañana, pasado mañana, son bendiciones secundarias. La bendición más grande es la salvación de esto que vivimos juntos y el amor y el perdón de los unos a los otros. Por eso tengo un desafío a ser una iglesia saludable. Una iglesia que ora es una iglesia saludable, y una iglesia saludable trabaja en unidad para el adelanto del reino de Cristo y el cumplimiento de la gran comisión. Si algo nos va a unir es que estemos en oración. Déjenme les digo una primicia. Después de mi esposa son los únicos a los que se lo voy a haber dicho después de esto. No lo dije en el culto de las 8 porque creo que esta idea me la puso Dios en el corazón en el culto de las 8. Pero creo que este año debemos orar más. Eso ya me lo había dicho el Señor. Creo que este año que viene eclesiástico debemos orar más. Debemos fundar todo lo que hacemos en el gozo, en la bendición de orar juntos como comunidad. Por supuesto que oremos cada quien en nuestra casa, en el secreto de nuestro cuarto, también como el Señor mandó que también oráramos, pero también la oración comunitaria, como dice aquí, llame a los ancianos y demás. Y por eso creo que debemos llevar a cabo en nuestra iglesia una estrategia que he de llamar vanguardias de oración. ¿Se entiende la palabra vanguardia? Vanguardia, ¿a qué le suena? Los de enfrente, los de avanzada.
en el año voy a convocarles a vanguardias de oración. La primera vanguardia de oración, hermanos varones, va a ser a los varones. Todavía no decido la fecha, pero el próximo mes seguramente habré de desafiar a todos los varones de la iglesia, a todos los varones de la iglesia, a una vanguardia de oración, a reunirnos aquí a las 6 de la mañana. No 7, 6, porque a las 7 hay que poner fundas, ¿sí, hermano? ¿O a qué horas ponen fundas? A las 7, entonces si es a las 7, pues no, se acaba ese trabajo, porque aquí deben venir muchos varones. Así que los voy a desafiar para que vengamos a orar a las 6 de la mañana, todos los varones. Si algún varón dice, pues que nos venimos en el carro desde bien lejos y mi esposa tiene que venir conmigo, pues la levanta y se la trae. Para que no la deje allá en pecero, sino que se la trae. Y que aquí a las 6 de la mañana, ¿podemos usar el gráfono a las 6 de la mañana, hermano? Si no, para ir pidiéndolo. ¿Sí podemos? Muy bien. Y aquí a las 6 de la mañana, todavía sin fundas, yo sé que un friazo bárbaro en invierno y lo que sea, todavía sin rótulos y demás, pero un grupo de varones valientes. Tienen que ser primero los varones, por favor, porque yo debo ser el primero y soy varón. Y entonces deben ser los varones. Y aquí 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Perdón, pero me lo imaginé y me dio mucho sentimiento de gozo. Un ejército de varones aquí a las 6 de la mañana de rodillas, postrados ante el Señor, pidiendo por nuestra iglesia. Estoy seguro que seremos grandemente bendecidos porque seremos transformados nosotros para entender las cosas que Dios no va a cambiar, para entender las cosas que nosotros debemos cambiar. Y para creer que Él en sus designios, sabiduría, previo conocimiento de todo, ya sabe lo que va a cambiar y que lo va a hacer para honrar su nombre y para bendecir nuestras vidas. Me emociona eso. Y creo que un día voy a hacer una vanguardia de oración y voy a convocar a todas las mujeres. Voy a venir aquí, por supuesto, con mi esposa. Pero yo voy a venir a todas las vanguardias, voy a venir acá. Tengo que ser el primero acá. Y lleno de mujeres, bendito entre las mujeres. Pero hermana, usted, a lo mejor su esposo pues es el que maneja, pues se lo trae. O sea, la venganza de lo que dije antes, ¿verdad? Y si los chamacos pues, se los trae. Estoy dispuesto hasta que traigamos cobijas o algo y que ahí se tiren a dormir un rato, porque no se llenaron de sueño los chamacos, que se duerman mientras los demás oramos. Y me emociono mucho de un día hacer una vanguardia de oración a jóvenes, que los jóvenes están incluidos con los varones, pero debe haber una vanguardia de oración específica para los jóvenes también, y que tener aquí lleno de jóvenes valientes. Hay algunos que son muy sácale punta, que yo muy espiritual, que yo muy leo aquí, no sé qué, a ver qué tanto. Sácale punta, ¿sí se entiende eso? Así como que yo, ¿sí? Juan Camaney. Son el primer culto en donde digo esto. ¿Cómo la ven? ¿Es buena idea, hermanos? O dicen, no, basta, sáquense. Algunos tal vez piensan, pero no lo pudieron decir, pero los demás. Hermanos, una iglesia que ora es una iglesia saludable, y una iglesia saludable trabaja en unidad para el adelanto del reino de Cristo y el cumplimiento de la gran comisión. Por eso no se quede nadie fuera de esta bendición. Mire las bendiciones que nos propone aquí, hermano Santiago. Aprovechemos la bendición de la comunidad para vivir la salvación. ¿Se acuerda? Somos salvados cada vez que nos juntamos, cada vez que oramos los unos por los otros, salvados de seguir igual, de seguir tristes. Disfrutemos entonces, aprovechemos la bendición de la comunidad para vivir la salvación. Aprovechemos la bendición de la comunidad para crecer. Aprovechemos la bendición de la comunidad para vivir la gracia, el perdón. Aprovechemos la bendición de la comunidad para vivir saludablemente. Así es que tengo un desafío a que usted y yo seamos una iglesia saludable, orando unos por otros. Ahora, hay un dicho, ya lo he dicho alguna vez aquí, que dice así: mula que tira patadas no jala la carreta, y mula que jala la carreta no tira patadas. ¿Se entiende la idea? O sea, la mulita que está trabajando pues no tiene tiempo de andar mordiendo a nadie ni pateando a nadie. Pero la que no jala pues sí tiene tiempo de andar pateando. ¿Qué tal que lo traducimos así? Un cristiano que tira patadas no ora. Un cristiano que ora no tira patadas. Sí, es sano, está en buena relación, se integra, se alinea. Aprovechemos la bendición de ser comunidad y tengamos una vida saludable. No me apaguen el micrófono, hermanos, allá arriba, por favor, pero les presento un video. Es un video que habla del trabajo en equipo, empresarial y cosas así, pero me parece que queda muy bien para nuestra iglesia. La iglesia es una empresa, la mejor y la más importante empresa del universo.
y creo que este video nos puede enseñar algunas cosas. No me cancelen el micrófono, por favor, yo lo manejo, yo lo cancelo y lo prendo cuando sea. No me lo cancelen porque quiero decir algunas cosas durante el video. Adelante con el video, por favor. La carreta, trabajo en equipo. Hay un volumen considerable de trabajo, muchos desafíos por enfrentar y metas por alcanzar. ¿Quién le ayudará a alcanzar su meta? Este es un productor. Él sabe a dónde ir, qué hacer y es realmente emprendedor. Toma plena responsabilidad por su trabajo y así aporta muchísimo a la iglesia u organización. Le podemos llamar discípulo. Este es un hacedor altamente eficiente. Tiene una inmensa voluntad para trabajar, aprender y mejorar. Con buena orientación y entrenamiento será un futuro productor. Un discípulo en crecimiento. Aquí vemos a un hacedor menos eficiente. Tiene algo de voluntad para ayudar. Sin embargo, su contribución no hace mucha diferencia en el resultado final. Un discípulo estancado. Esta persona es una fuente potencial de problemas. Su rendimiento sube y baja, alterna entre ayudar y destruir. Su influencia hace el trabajo más difícil y menos predecible para los demás. Es un creyente no discípulo. Es una persona supresiva. Intenta constantemente destruir la operación, ocultando a menudo sus actos bajo una máscara social amable. Una persona supresiva, especialmente si no se detecta, es una amenaza muy peligrosa para cualquier organización. Es un inconverso metido en nuestra iglesia disfrazado de cristiano. Esa que pasó ahí es Oreb. Aprende a diferenciar con precisión entre personas productivas y destructivas. Esto ayudará a tu equipo a ser más seguro, estable y productivo. ¿Cómo la ven? ¿Se vio usted ahí, hermano? Espero que sí. Ahora la exhortación final es a un líder. Esa última palabra fue de un líder. Aprende a detectar esas personas. Yo tomo como líder de esta iglesia esa palabra, como siervo, pastor principal de esta iglesia, esa palabra, pero como miembro de la iglesia me pongo en esta posición y creo que es verdad. Debo analizar las cosas y detectar, pero en mi propia vida. ¿De cuál es usted? ¿De los que jala? ¿Del que ayuda a jalar a otros? Hasta ahí vamos bien. ¿Del que está sentado y de vez en cuando como que ayuda tantito? ¿O del que incluso da problemas y mortifica a otros, a los que están sirviendo? O a los débiles. ¿Se fijó a quién le aventó la piedra? No se la aventó al de mero adelante, se la aventó a uno de los que está en posición de ser caído, de hacerlo tropezar. Ojalá que esto nos sea útil. Hermanos, unámonos. Estar en oración todo este día es algo valioso, importante para nuestra iglesia. La oración eficaz del justo puede mucho, lo dice la palabra. En la dimensión de la que hemos explicado aquí, oremos, ahora mismo oremos. ¿Y qué les parece si ahora mismo oramos justamente por la unidad de nuestra iglesia? Les propongo que estemos en oración un minuto en silencio y cada uno identificándonos ahí con los personajes, le pidamos perdón a Dios si hace falta, si es necesario en relación a eso, y le pidamos a Dios estar unidos a su iglesia y ser como la carreta que pasó, que dije yo que es Oreb, ¿verdad? Porque hay puros discípulos, puros creyentes, productores, pura gente dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Que así seamos nosotros. Oremos en silencio y luego me permitirán levantar la oración para finalizar.
Señor Santo, te reconocemos soberano, poderoso, dueño de todas las cosas, el perfecto hacedor de todas las cosas. Y por eso, Señor, reconocemos que no tenemos ningún poder, Dios, para cambiar las circunstancias. Pero sabemos que tú sí tienes poder, Señor, para cambiar cosas y para cambiarnos a nosotros. Por eso acudimos a ti, Señor, y te pedimos que bendigas a tu pueblo. Queremos unirnos a tus planes, Señor, para que tú hagas lo que te has propuesto hacer, Señor, en este mundo y hacerlo a través de nosotros. Sánanos, Dios, como iglesia. Permítenos disfrutar la bendición de ser comunidad, de orar los unos por los otros, de salvarnos de la tristeza, del despropósito, de la desesperanza, de la soledad, de la falta de crecimiento, de la falta de perdón los unos a los otros. Danos la sabiduría, Señor, para experimentar la bendición de tu redención y del perdón entre nosotros. Señor, bendícenos porque queremos, Dios Santo, vivir la salvación, vivir tu perdón, vivir en comunidad, Señor, y hacer tu voluntad. Úsanos, Dios, por favor. Muévenos tú a nosotros. Sabemos que tú eres soberano y nosotros pequeños. Muévenos tú a nosotros, Señor, y haz con nosotros lo que te plazca. Y que orar, Señor, que hablar contigo sea nuestro gozo, sea nuestra alegría. Que nos llene, Señor, que nos bendiga. Líbranos, Señor, de ser solamente utilitarios, creyendo que la oración es solo para conseguir que tú hagas cosas para nuestro beneficio. Ayúdanos a encontrar, Señor, el disfrute de platicar contigo y de experimentar transformación. Ayúdanos a entender lo que no vas a cambiar, Señor. Ayúdanos a entender lo que debemos cambiar nosotros. Ayúdanos a cambiar para creer que tú harás cosas según tu beneplácito y que confiemos en que serán bendición para nuestra vida. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, en Cristo Jesús.